No tienes ni idea del poder que existe en creer que todo va a salir bien. Cuando crees de verdad, no necesitas que nadie te confirme nada. No necesitas garantías. No necesitas ver el camino entero, ni la escalera completa para dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque la creencia profunda no es lógica. Es un fuego interno. Es esa voz dentro de ti que susurra, va a funcionar, exactamente en el mismo instante en que todo a tu alrededor te grita lo contrario. Y la gente no lo entiende. A partir de hoy, te dirán que seas realista. Que no te hagas ilusiones. Que bajes los pies al suelo. La sociedad está obsesionada con la realidad, con las estadísticas, con el fracaso ajeno. Pero lo que no saben, lo que la historia nos ha ocultado, es que cada cosa grande que se ha construido en este mundo empezó con alguien que creyó en algo que todavía ni existía. No tenían pruebas. No tenían certezas. Tenían fe. Y esa fe movió montañas que la lógica jamás habría tocado. Hoy, en Dominio Mental, no te voy a dar fórmulas mágicas baratas. Te voy a explicar científicamente y emocionalmente por qué el mundo le pertenece a los irracionales. Porque estar deprimido y estancado es, muchas veces, el resultado de ser demasiado realista. Si estás cansado de sentir miedo por el futuro, si sientes un peso en el pecho porque no ves la salida, respira. Este video es el alivio que estabas buscando. Quédate, porque tu forma de ver la realidad está a punto de colapsar para dar paso a algo mucho mejor. Vivimos en la era de la ansiedad. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información, y paradójicamente, nunca nos habíamos sentido tan perdidos. Nos han condicionado desde niños. En la escuela, en la universidad, en nuestros trabajos, nos enseñan a evitar el riesgo. Nos dicen, estudia esto porque tiene salida, no intentes aquello porque la tasa de fracaso es del 90%, confórmate con este trabajo. Nos inyectan el miedo al fracaso en la vena. Y el resultado es una sociedad deprimida, medicada y exhausta, que vive la vida de otros. El dolor que sientes hoy, esa frustración de saber que estás para cosas más grandes pero sentirte atado, no es porque estés roto. Es porque tu mente sabe que estás viviendo una mentira lógica. Estás usando la lógica para protegerte del dolor, pero en realidad, la lógica te está aislando de tu potencial. Cuando crees, piensas diferente. Decides diferente. Caminas diferente. Tu energía cambia, tu mirada cambia. Y sin darte cuenta, empiezas a atraer exactamente lo que visualizaste. Y escúchame bien, esto no es magia. Esto es neurociencia. Existe algo en tu cerebro llamado el sistema activador reticular. Es un filtro neuronal. Tu cerebro recibe millones de bits de información por segundo, pero el SAR filtra todo y solo te muestra aquello en lo que te enfocas. Si crees que el mundo es un lugar horrible y sin oportunidades, tu SAR bloqueará todas las oportunidades de tu vista para confirmar tu creencia. Serás ciego a la solución, aunque la tengas enfrente. Pero, ¿qué pasa cuando una mente se convence? Una mente convencida reprograma ese filtro. Cuando crees en tu visión, tu cerebro empieza a escanear tu entorno buscando los recursos, las personas y las ideas para hacerlo realidad. No es que el universo sea un genio de la lámpara, es que tu cerebro finalmente abrió los ojos. Una mente convencida no se detiene. No negocia con el miedo. No pide permiso para avanzar. Cree aunque no lo vea todavía, aunque nadie más lo vea. Porque el universo, y tu propia biología, siempre confabula a favor de quien se atreve a creer antes de tener razones para hacerlo. Entonces, en un mundo que te arrastra hacia el pesimismo, ¿cómo mantenemos este fuego encendido? ¿Cómo lidiamos con la ansiedad de no ver el final del camino? Aquí tienes 3 pilares prácticos y consejos esenciales para recuperar el control de tu dominio mental y fortalecer tu desarrollo personal hoy mismo. Pilar 1. El ayuno de realismo tóxico. El 80% de lo que consumes en noticias y redes sociales está diseñado para asustarte, porque el miedo retiene la atención.
Te reto a hacer un ayuno de negatividad de 7 días. Silencia a las personas que solo hablan de crisis. Deja de hablar de tus grandes proyectos con personas de mente pequeña. Protege tu visión como si fuera una llama en medio de un huracán. No necesitas que te entiendan, necesitas que te dejen trabajar. Vivimos intoxicados por el miedo ajeno, y la mayor tragedia es que lo llamamos estar informados o ser prudentes. El 80% de lo que consumes a diario, ya sean las noticias, las tendencias en redes sociales o las conversaciones de pasillo, está meticulosamente diseñado para mantenerte en un estado de alerta y escasez, porque el miedo es el negocio más rentable del mundo, retiene tu atención y te vuelve manipulable. Te reto a hacer un ayuno radical de negatividad de 7 días. Y escúchame bien, esto no significa vivir en la ignorancia, significa proteger tu fortaleza mental. Cuando le cuentas tus grandes ambiciones a personas que han renunciado a sus propios sueños, su reacción automática será proyectar sus inseguridades sobre ti. Te dirán que tengas cuidado, que la situación está difícil, que mejor te vayas por lo seguro. Esa prudencia que te venden no es sabiduría, es su propio trauma disfrazado de consejo. A partir de hoy, tienes que silenciar a los profetas del desastre. Deja de compartir tu visión con mentes pequeñas que solo saben encontrarle el problema a cada solución. Tu energía es limitada y no puedes desperdiciarla tratando de convencer a otros de que tu fuego es real. Cierra las puertas de tu mente al pesimismo, filtra despiadadamente lo que lees, lo que escuchas y con quién pasas tu tiempo. Trata a tu visión como a un recién nacido, protégela del frío de la duda ajena hasta que sea lo suficientemente fuerte para defenderse sola. Pilar 2, la acción a ciegas, la regla de las 24 horas. La parálisis por análisis destruye más sueños que el fracaso mismo. Estás esperando a tener el 100% de la información para actuar. No la vas a tener. Nunca. El consejo aquí es: toma la decisión con el 40% de la información y usa tu fe para cubrir el 60% restante. Haz algo, por más pequeño que sea, en las próximas 24 horas que te acerque a esa meta. Esa pequeña acción irracional destruye el miedo lógico. El cementerio más grande del mundo no está bajo tierra, está en las mentes de las personas que esperaron el momento perfecto para empezar. La parálisis por análisis está destruyendo tu vida y disfrazando tu miedo al fracaso de perfeccionismo. Tienes que entender que la perfección es la excusa más elegante para la cobardía. Estás esperando a tener el 100% del panorama claro, a no tener deudas, a sentirte completamente seguro, a que todos los semáforos estén en verde antes de salir de casa. Eso jamás va a suceder. La vida es incertidumbre por naturaleza. Por eso te presento la regla de las 24 horas, cada vez que tengas una idea, una corazonada o un impulso hacia tu meta, tienes exactamente un día para tomar una acción física en el mundo real que demuestre que vas en serio. No tiene que ser una acción monumental, puede ser enviar un correo difícil, grabar un video de prueba, abrir una cuenta de ahorros con $5 o escribir la primera página de ese proyecto. El objetivo no es terminar el trabajo hoy, el objetivo es romper la inercia. Cuando das un paso en medio de la oscuridad, sin tener todas las respuestas, le estás enviando un mensaje brutal a tu subconsciente: confío tanto en mi capacidad de resolver problemas, que voy a saltar y construiré el paracaídas mientras caigo. Esa pequeña acción irracional destruye instantáneamente la ansiedad, porque la ansiedad vive en el futuro imaginario, pero el poder absoluto solo existe en el presente y en el movimiento. Pilar 3, reestructuración de la identidad. Deja de decir, espero que funcione. Elimina esa frase de tu vocabulario. Cambia tus palabras por, estoy en el proceso de hacerlo funcionar. El lenguaje construye realidades. Si hablas como una víctima de las circunstancias, tu cerebro actuará como tal. Habla con la autoridad de alguien que ya ganó la batalla. La forma en que te hablas a ti mismo en silencio está dictando la realidad que experimentas en público.
La mayoría de las personas se autosabotean usando un lenguaje condicional y de víctima para protegerse de la desilusión. Frases como, espero que esta vez sí funcione, voy a intentar a ver qué pasa, o, ojalá tenga suerte, son veneno puro para tu sistema activador reticular. Cuando hablas así, ya estás preparando el terreno para justificar tu derrota antes de haber empezado. Tienes que reestructurar tu identidad desde la raíz. Deja de actuar como alguien a quien la vida le sucede, y empieza a comportarte como el arquitecto de tu destino. Cambia tus palabras por afirmaciones de certeza. Estoy en el proceso de hacerlo realidad, voy a encontrar la manera, esto es un hecho. El lenguaje construye realidades, tus palabras son los ladrillos. Pero esto va más allá de repetir frases vacías frente al espejo. Tienes que empezar a caminar, a respirar y a tomar decisiones hoy como la persona en la que te quieres convertir mañana. Si el tú del futuro, ese que ya logró la meta, que tiene una autoestima inquebrantable y abundancia, estuviera en tu situación actual, ¿cómo se sentaría en esa silla? ¿Cómo respondería a esa crítica? ¿Cómo enfrentaría ese problema financiero? No pidas permiso para ser grande. Asume el personaje, viste esa identidad hoy mismo, y observa cómo el universo entero se reacomoda para darle la razón a una mente que ya no acepta un no por respuesta. Sé que ha sido difícil. Sé que hay noches donde miras al techo y te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Sé lo que es sentir el nudo en la garganta porque estás cargando con las expectativas de tu familia, de la sociedad, y con el miedo de no ser suficiente. Pero hoy quiero quitarte esa carga de los hombros. Ya no tienes que tener todo resuelto. Puedes soltar ese control obsesivo. Todo lo que necesitas hacer hoy es volver a creer en ti, en esa intuición que te despertó esta mañana. El dolor que estás sintiendo no es tu final, es la presión necesaria para forjar algo inquebrantable en ti. Deja que los demás sean realistas. Deja que los demás vivan vidas grises y seguras. Tú viniste aquí a arder, no a sobrevivir. No hay garantías, es cierto. Pero te prometo esto, el camino del que cree ciegamente y fracasa, es 1000 veces más glorioso y lleno de paz que el camino del que nunca intentó por ser lógico. Si esta voz dentro de ti se acaba de despertar, si sentiste ese fuego del que hablamos hoy, entonces este canal es tu nuevo hogar. No quiero que solo seas un espectador, quiero que seas parte de la tribu de dominio mental. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque todas las semanas voy a darte las herramientas para blindar tu mente contra un mundo que te quiere dócil y asustado. Y antes de que te vayas, quiero que dejes un pacto público en los comentarios. ¿Escribir algo lo saca de tu cabeza y lo hace real? Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Elijo creer antes de ver. Quiero ver cuántos valientes hay del otro lado de esta pantalla dispuestos a soltar la lógica y abrazar su verdadero potencial. Dale like a este video si te dio el alivio que necesitabas hoy, y compártelo con esa persona que sabes que está dudando de sí misma. Recuerda, una mente convencida, no negocia. Nos vemos pronto.